Bueno, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a este webinar donde vamos a hablar de la Guía Nacional de Catastro. Bueno, soy el ingeniero Saúl Ramos, entendido en la materia catastro. Hoy día vamos a empezar a hablar. Estamos grabando este webinar, así que vamos a poder tenerlo a posteriori. Lo vamos a publicar en nuestras redes, en los grupos de WhatsApp, para que lo puedan descargar también. Bueno, voy a compartir mi pantalla. En todo caso, la metodología va a ser de preguntas también al final del webinar. Si gustan y pueden empezar a escribirlo, así que vamos a tener como unas pausas y ahí las respondemos a las ideas principales, ¿no? Tal vez a veces se pierden en todo el webinar. Entonces, en unas 2, 3 ocasiones vamos a poder responder las preguntas. Lo pueden escribir sus preguntas y luego las respondemos. Y al final, lo mismo. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Les voy a pasar un link para que lo puedan descargar, lo que vamos a hablar hoy día. Les voy a facilitar un link. Les voy a facilitar el link para que puedan, de lo que vamos a hablar, para que puedan descargarse. ¿Sí? Ok, lo voy a pasar por el chat. Exacto, todos vamos a poder acceder a la grabación. Exacto, todos los que estamos acá están en un grupo de WhatsApp o donde hemos publicado el link, así que les vamos a facilitar el video. Descárguense este material, por favor. Descárguense ese material. Lo voy a ir publicando en diferentes momentos del webinar, que para los que vayan uniéndose. Descárguense ese material. Ese material se les está proveyendo la Guía Nacional de Catastro Urbano, la actual, la que está vigente. Todo lo que tienes que saber, la diapositiva que vamos a hablar y unos documentos varios que los he colocado acá para que podamos tener lecturas acerca de esta temática y sé que les va a servir de mucho. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a iniciar nuestro webinar. Muy bien. La Guía Nacional de Catastro. Lo que tienes que saber. Vamos a abrir la Guía Nacional de Catastro. Lo tienen ustedes también. Esta es nuestra Guía Nacional de Catastro en la actualidad. En la actualidad es esta la Guía Nacional de Catastro, que está disponible en las webs del Ministerio de Obras Públicas, así que está para buscarlo y poder descargarlo. De todas maneras, ya aquí se los facilitamos para que lo puedan tener, analizar, visualizar, poder estudiarlo a la Guía Nacional de Catastro, que la verdad que está bastante útil, que nos ayuda en varios paradigmas que nosotros no sabíamos cómo resolverlos, nos ayuda a poder resolverlos. Bueno, vamos a empezar. Lo que tienes que saber. Voy a colocarlo nuevamente el link para los que han ingresado ahora. Descárguense por favor el material, es el link del material del curso, de este webinar. Muy bien. La Guía Nacional de Catastro. ¿Qué es la Guía Nacional de Catastro? Para nosotros va a ser la metodología, va a ser la herramienta, la cual nos va a normar, nos va a regir hacia dónde debemos ir para estructurar nuestro catastro urbano. Siempre y cuando nosotros
queramos implementar un catastro, así a nivel consultores, o bien si somos funcionarios de algún municipio, entonces podamos estructurar nuestro catastro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo siguiente, vamos a hablar un poco de la historia, de los catastros, un poco nada más, porque hay mucha historia en la realidad acerca del tema catastral en Bolivia, las condiciones previas al catastro, la información básica que tenemos que tener o generar, o tal vez en algunos catastros no existe nada de información. La red geodésica, el levantamiento catastral, el sistema catastral y la supervisión catastral al final. El acompañamiento que existe en los catastros. Bueno. Historia. Bueno, desde hace muchos años atrás, ya en el siglo XVIII, aquí debería ser 1860, lo voy a cambiar, es 1860, se establecen los primeros datos catastrales. Los primeros registros catastrales están en ese año, en 1860, los primeros registros catastrales que se tienen. Estos datos eran de propiedades agrarias y mineras. Y se realiza el primer levantamiento catastral ya por esos años, en La Paz, Oruro y Potosí. Ya por esos años, ya hablemos del siglo XIX, ¿no? En los años 1860, eso lo voy a cambiar. En el año 1864, 4 años después, se aprueba el primer reglamento nacional de catastro. Se aprueba en esa época. En 1932 se descentraliza el catastro hacia los municipios con un decreto nacional. En el año 1936 se crea el Instituto Geográfico Militar, la cual es la entidad responsable de la cartografía en Bolivia. En los años 1968 se crea la Dirección General de la Renta Interna, porque ya muchas personas, ya desde esos años 1968, ya es como poco más de 50 años, donde claro, se estaban evadiendo los impuestos que se habían planteado al inicio del catastro y se empieza a generar esta Dirección General de la Renta. Y así sigue evolucionando en diferentes etapas, diferentes años, que hasta que llegamos a 1991, en septiembre, donde nace el Reglamento Nacional de Catastro y aprobado con un decreto supremo de 2292. Este decreto supremo, este reglamento, perdón, nacional de catastro, es el que hemos estado utilizando hasta hace poco, llámese hasta el año pasado. Hasta el año pasado se ha ido utilizando, incluso muchos catastros se están utilizando actualmente su normativa, su reglamentación en función a esta reglamentación nacional de catastro que ha sido aprobado en el año 1991. Este reglamento nos establece parámetros técnicos requeridos para la formación, actualización, mantenimiento del catastro urbano. A la fecha ya han pasado del año 1991. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado, más de 30 años. Más de 30 años. Entonces ya las metodologías, las tecnologías, las precisiones de las cuales nos hablaba en la normativa catastral, ya se han quedado, por así decirlo, desactualizadas, por no utilizar otra palabra. Entonces, estas metodologías que en el año 1991 esas metodologías eran metodologías modernas. Las tecnologías eran tecnologías actuales en su momento, pero ya a la fecha está desactualizado. Desde el año 2012 ya se aprueba un crédito del BID para la información, para realizar los catastros en Bolivia, en los municipios principales. Ya desde aproximadamente el año 2015
se ha ido generando, se ha ido gestando esta nueva Guía Nacional de Catastro, que en abril de 2022, que ya han pasado casi, bueno, un año exactamente, eh, en abril de 2022 se aprueba la Guía Nacional de Catastro, el cual nos da estándares, parámetros técnicos, todos los detalles de cómo debemos estructurar nuestro catastro. En el año 2012, el BID financia 52 millones de dólares. 52 millones de dólares que son utilizados para empezar el programa de la mejora de la gestión municipal, conocida como el PMGM, que es un programa que hasta la actualidad tiene vigencia, pero donde ha tenido su mayor énfasis en los años 2014, 15, 18, 19, ha tenido gran repercusión, ha tenido un gran movimiento en diferentes municipios, en los más importantes de Bolivia. Los nueve municipios capitales más dos, El Alto y El Alto sacaba entre los más relevantes. Ahora se ha adjudicado estos catastros a diferentes empresas internacionales, donde las supervisoras eran nacionales o otra internacional también. O sea que era un proyecto bastante ambicioso, bastante grande, y un proyecto que ha brindado bastante información y se ha podido gestar con este conocimiento que se ha creado del programa de la mejora de la gestión municipal, se ha creado la Guía Nacional de Catastro. Bueno, aterrizando ya en los detalles catastrales de nuestra Guía Nacional de Catastro, primeramente, nuestra guía habla de las condiciones previas. No habla directamente de ya tú puedes empezar el catastro de esta manera, no. Te dice primeramente unas condiciones previas antes del levantamiento catastral, antes de nada. Dice, el catastro urbano tiene como requisito fundamental la delimitación del área urbana, aprobada por su Consejo Municipal e iniciar el proceso de homologación a nivel nacional. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos un catastro de un municipio como consultores, como profesionales, como empresas, nos invitan a presentar nuestras propuestas, eh, tenemos que preguntar algo importante. El área urbana de este municipio está aprobado, está homologado posiblemente. Entonces, si es que no hay nada de eso, entonces primero procedan a la delimitación de su área urbana, antes de nada. Y eso también va a repercutir en diferentes procesos, ¿no? Porque en función al polígono, al perímetro de la delimitación de área urbana, vamos a definir la red geodésica, el vuelo fotogramétrico, o la compra de imágenes satelitales, o lo que corresponda en función a este perímetro. Entonces, como una condición previa e importante, entre lo más relevante, es la delimitación de área urbana. ¿Sí? Luego, un diagnóstico de la situación actual. ¿Cómo están en el municipio? ¿Tendrán una normativa vigente para sus planimetrías, para el cobro de impuestos, para el tema catastral, o no tienen nada? Y si no tienen nada, nos apoyamos en el Reglamento Nacional de Catastro, ¿no? Entonces, cuando se inicia un catastro, cuando empezamos en un municipio, tenemos que ver estos detalles, ¿no? El área urbana está aprobada, qué información tenemos, tenemos procedimientos catastrales en el municipio, ellos dan certificaciones de datos técnicos, tendrán un sistema de valoración catastral o tendrán un sistema informático o cartografía básica o no tienen nada, ¿no? Muchos municipios ya a lo largo de los años han podido generar información básica, información cartográfica, entonces ya hay base. Entonces, sobre esa base empezamos nuestro catastro, ¿sí? Entonces, la Guía Nacional de Catastro nos da estas condiciones iniciales. Nos dice, revisar las condiciones iniciales primeramente.
aquí en la Guía Nacional del Catastro de tal fecha, en 19 de abril de 2022. O sea que ya es un año completamente, ¿sí? Poquito más de un año. En nuestra Guía Nacional habla de estas condiciones previas. En esas condiciones previas hay mucho más detalle para ver, así que voy a bajar un poquito más rápido, a ver, que está por acá nomás. Introducción. Vale, aquí son las condiciones previas, ¿no? Donde nos dice acá, por ejemplo, todo lo que está en la diapositiva ha sido extractada de la Guía Nacional de Catastro. Por ejemplo, en las consideraciones previas, hace un momento les decía, ¿no? El catastro urbano debe tener como requisito fundamental la delimitación del área urbana. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ¿no? Aprobada por su Consejo Municipal e iniciar el proceso de homologación a nivel central del Estado, como objeto del mismo y así. Entonces, la guía nos da más parámetros, ¿no? Y aquí están explicados todos esos detalles. Bueno, volvemos a nuestra diapositiva. Ok. Entre las condiciones previas, tenemos que ver estos detalles. En este municipio que estamos por intervenir o que estamos planteando en realizar un catastro, tendrá una red geodésica antigua, nueva, que alguna vez, entonces tenemos que investigarlo en el catastro. ¿Habrán ortofotos? ¿Habrán ortomosaicos provenientes de fotogrametría dron? ¿Habrá planimetrías? ¿Algún levantamiento catastral? ¿Contarán con un sistema catastral? ¿Habrá personal calificado que pueda administrar la información catastral si se les da las herramientas? Entonces son condiciones iniciales que se ven en un catastro. Otro detalle importante al iniciar un proyecto catastral, ¿el GAM tendrá un SIC? Al definir un SIC, un sistema de información geográfica, herramientas, software, hardware que nos permitan, información cartográfica que nos permita realizar el análisis, el mantenimiento, la actualización, ¿tendrá un SIG? El personal, o sea, no me refiero a una persona, ¿no? Un sistema de información geográfica a un conjunto de herramientas. ¿El personal maneja SIG o no maneja nada de SIG? Porque he aquí, la información catastral es información geográfica y alfanumérica, así como tal. No es solo graficación, es información gráfica y alfanumérica. Entonces, el personal manejará SIG en cualquier herramienta, ¿no? Llámese ArcGIS, llámese QGIS, llámese, no sé, Global Mapper, Supermap, cualquier herramienta. El GAM tiene un CPD. Cuando se hable de CPD, vamos a hablar de Centro de Procesamiento de Datos, ¿sí? Entonces, el Centro de Procesamiento de Datos para nosotros va a ser hardware y software, y también personal en el CPD. ¿El GAM tiene recursos para mejorar su CPD? Otra consulta, ¿no? ¿El GAM tiene su sistema de valoración? Y las preguntas finales, ¿el GAM tiene valores por metro cuadrado del terreno o tiene la tabla de valores por metro cuadrado de la construcción? Entonces, son preguntas, condiciones iniciales. Red geodésica. En la columna vertebral de un catastro, y así lo menciona nuestra guía, la red geodésica. La red geodésica contempla diferentes etapas para que tengamos una red geodésica mantenible, una red geodésica estable. Estas etapas son planificación, monumentación, observaciones geodésicas, el procesamiento de las líneas base y la nivelación geométrica ida y vuelta. Cuando hablamos de la etapa de planificación, ¿de qué se está hablando? Estamos hablando de planificar nuestra red geodésica. Una red geodésica tienen que ser
monumentada con hormigón ciclópeo, tiene que ser pares intervisibles entre ellos, y además que tiene que haber unos vértices de primer orden, al no existir tal vez redes geodésicas del Instituto Geográfico Militar, por ejemplo, cercanas. En esta etapa de planificación hay que planificar en un Google Earth o en una herramienta SIG el cómo van a estar distribuidas nuestras redes geodésicas. En la etapa de monumentación, con hormigón ciclópeo, bajo las especificaciones que nos da la Guía Nacional de Catastro. Las observaciones geodésicas para nosotros van a ser el sesionar, una sesión estática, sesionar el receptor geodésico. Entonces, esa va a ser para nosotros una observación geodésica. Que posteriormente vamos a poder procesar las líneas base y vamos a poder tener un ajuste para que puedan tomarse vuelos fotogramétricos, para que puedan hacerse levantamientos catastrales ya con esta red geodésica. Y obviamente la nivelación geométrica de ida y vuelta. En la Guía Nacional de Catastro nos muestra este esquema de cómo debe estar monumentado nuestra red geodésica. Nótese que nos menciona, aquí tiene que estar de base de 30 centímetros, 50 centímetros de alto, 20 centímetros en la parte superior, y obviamente no es una receta rígida, que no puedas variar un poco. ¿Quién sabe si tú quieres hacerlo más grande tu base de hormigón ciclópeo, lo puedes hacer, pero ya te da los parámetros, ¿no? Para que no salgamos de esos parámetros. Entonces tenemos acá el bulón o la placa geodésica y también el cómo tiene que ser nuestra placa. ¿Sí? Y estos paneles, estos en la parte inferior, estos paneles son para los vuelos fotogramétricos. Nos dice de esta manera tiene que estructurarse para los vuelos fotogramétricos. En todo caso, en vuelos fotogramétricos estamos acostumbrados a utilizar una cruz o una diana en forma de ajedrez, una marca fiducial, etcétera, pero en la Guía Nacional de Catastro nos da una opción, ¿no? Puedes tenerlo de esta manera. Las redes geodésicas normalmente se tienen que monumentar. En la guía nos menciona 2 vértices geodésicos de 48 horas. Esas 48 horas serán un primer orden. Ya que muy posiblemente no haya una red geodésica cercana, a pocos kilómetros, un vértice de la red geodésica, de la red margen del Instituto Geográfico Militar. Entonces, cuando estamos en lugares muy alejados, la recomendación va a ser monumentar 2 vértices geodésicos 48 horas, que va a ser un primer orden, y en función a este primer orden se va a densificar los vértices de segundo orden, ya los demás vértices. ¿Sí? Y nos dice la Guía Nacional, nos dice 2 vértices por cada 250 hectáreas. Tenemos que poder estructurar en nuestra planificación y tienen que ser vértices intervisibles entre ellos. Así que no tendrán una distancia muy grande, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánto será? 200 metros, 300, 400, 500 metros, pero tal vez mucho más, no. Porque estos vértices que son intervisibles entre ellos van a servir para realizar levantamientos catastrales, como una estación total, punto la base y el punto atrás, y puedan orientarse el equipo, o con un RTK lo propio, ¿no? Solo necesitamos un punto para estacionar nuestra base, pero valga la aclaración que siempre es bueno tener otro par para poder verificar. Bueno, ahora, bueno, vamos a ver la cartografía catastral. En la Guía Nacional de Catastro nos menciona 2 métodos para generar nuestra cartografía catastral. Estos 2 métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo nos dice que van a ser mediciones in situ con receptores GNSS o bien estaciones totales. Nos habla también del método indirecto y nos dice pueden ser imágenes satelitales o fotogrametría dron, donde la resolución espacial tendrá que ser entre 5 y 10 centímetros píxel, con cámaras RGB o cámaras o sensores LIDAR.
y la cámara tendrá que ser mayor o igual a 60 megapíxeles, que en la práctica yo creo que no hay, o existirá tal vez de algunas instituciones, quién sabe, pero normalmente para realizar vuelos fotogramétricos se están utilizando en el entorno profesional cámaras entre 20 megapíxeles a 48 megapíxeles. La restitución fotogramétrica nos dice que es un método técnico para producción cartográfica masiva y para generar esta cartografía a partir de un modelo fotogramétrico tridimensional. Se obtiene información de predios, construcciones, manzanas, postes, puentes, etcétera, y obviamente que esto implica para una restitución fotogramétrica un conjunto de hardware y software para este fin. Algo la pena vale aclarar y mencionar que nos da dos opciones, ¿no? Para generar cartografía catastral. Obviamente que siempre es más preciso, es mucho mejor y tiene que ser con receptores GNSS o estaciones totales, pero en algunas situaciones nos da la guía para poder realizarlo a partir de vuelos fotogramétricos. Eso está en ese apartado tiempo. Después en producción de cartografía catastral. Aquí está lo que hace un momento hablábamos, ¿no? Bueno, se ha estructurado de aquí, así que levantamiento, antes del levantamiento catastral. Nos provee dos situaciones. Nos dice que pueden ser el método directo, y bueno, la restitución cartográfica nos dice el método directo o método indirecto para poder generar la información catastral. Plan de vuelo, cámaras, método directo o método indirecto, ¿sí? Todas las mediciones por el método directo consisten en la utilización de equipos topográficos de precisión que puedan realizar la medición de los vértices prediales, distancias, ángulos, coordenadas. O sea, toda la medición con equipos de precisión. Método directo, utilizando estaciones totales y receptores GPS geodésicos de precisión. Este método es recomendado para áreas urbanas menores a 1000 predios o con pocas edificaciones. Dar un método directo. Un método indirecto, cuando hay mucho predio y tal vez muchas construcciones grandes de todo índole, entonces ya nos da una opción de un método indirecto. Este proceso mediante el cual se realiza la elaboración cartográfica a través de fotografías aéreas o imágenes satelitales, utilizando metodologías que aseguren la precisión, levantando datos cartográficos a escala de precisión recomendada a base de una escala 1:1000. 1:1000 muy cerca de la construcción. Y nos habla del vuelo fotogramétrico, etcétera, ¿no? Las cámaras, aquí están los 60 megapíxeles que nos dice que tienen que ser, etcétera, etcétera, ¿sí? Cámaras LIDAR que nos propone. Y nos menciona que podemos realizar una restitución fotogramétrica para producción cartográfica, la cual nos va a permitir poder obtener información ya básica para poder trabajar. El levantamiento catastral. El levantamiento de datos catastrales. ¿Qué nos dice la guía? Obviamente que hay una forma directa e indirecta de realizar la medición. Se realiza el levantamiento geométrico y alfanumérico. Vamos a dar los levantamientos geográfico para ubicar en qué zona geográfica, dónde está ubicado, geométrico, los vértices y técnico, todos los detalles técnicos y la información alfanumérica del predio. Un aspecto legal y un aspecto económico de nuestro predio. El levantamiento catastral tiene esta estructura, esta planificación de la siguiente manera. Nos dice que hay una etapa preparatoria, un diagnóstico, planificación y coordinación, para luego realizar la campaña de difusión y la mensura y junto con ella la encuesta catastral, para después un trabajo de gabinete. Y todo lo engloba un control de calidad. Nótese lo siguiente.
Hace un momento hablábamos de información básica, que ver información catastral, que con qué contamos. Existe red geodésica, existe cartografía catastral, existirá imágenes satelitales, fotogrametrías dron, ¿qué existe, no? Y empezamos a planificar y coordinar después de nuestro diagnóstico preparatorio. El levantamiento catastral tiene un detalle y la guía nos lo menciona, nos dice: no te olvides de la campaña de difusión. Entonces, la campaña de difusión es una etapa muy importante en el levantamiento catastral, ya que la gente tiene que estar socializada, porque si la gente no está socializada, puede ser un poco reacia cuando uno está realizando el levantamiento catastral y mucho más aún cuando existe una encuesta catastral. Entonces, en esta etapa de levantamiento es muy importante la campaña de difusión. De cada uno de estos detalles que se mencionan, en la guía desglosa mucho más la etapa de diagnóstico, la etapa de planificación, todas estas etapas la desglosa mucho más como para que la puedas leer y entender. Y posteriormente un trabajo de gabinete, que el trabajo de gabinete será la información que se ha levantado en campo, en terreno, las encuestas, poder ya estructurarlas, la geodatabase y poder todo ya subir a nuestro sistema catastral o a un SIC por lo menos para poder ya realizar análisis, poder realizar reportes, mapas, etcétera. A todo esto tiene que haber una etapa de control de calidad en todo momento. Para ello existe una etapa de supervisión, que la Guía Nacional de Catastro lo toca al final, en el capítulo 7, y dice, tiene que haber una supervisión catastral. Entonces, en todo momento tiene que haber un control de calidad. En el levantamiento catastral también nos dice, bueno, tiene que haber un plan de trabajo, tiene que haber un plan de comunicación, un plan de capacitación, tiene que haber un plan de control de calidad y de mitigación de riesgos, ya que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Si es que algún riesgo se genera, tiene que haber un plan para mitigar esos riesgos. La estructura de la organización, la ejecución del levantamiento catastral. Coordinar el levantamiento catastral, un especialista SIC, un responsable en SIC, un responsable de sistemas, responsable de comunicación y responsable de las brigadas para el levantamiento catastral. Sí, tiene que haber, es un enfoque muy de sistemas de información geográfica, llámese SIC, ¿sí? Así que todos los que estamos acá, que estemos en el levantamiento catastral involucrados, seguramente tendremos que tener mucha fortaleza en los temas SIC, porque ya nos habla bastante de ello. El levantamiento de datos catastrales. En la Guía Nacional de Catastro nos dice, hay que dividir en polígonos, en estos polígonos para el levantamiento catastral. Y luego vamos a empezar la campaña de difusión, capacitación a nuestro personal, quienes van a ser los brigadistas. En una mensura catastral se inicia, la encuesta catastral en paralelo a la mensura, estas brigadas de campo, las cuales van a responder a una supervisión y los equipos de materiales necesarios para ello. Todos estos detalles en nuestro levantamiento catastral. Existirán equipos de medición, la guía nos lo menciona, ¿no? Nos dice, tiene que haber receptores GNSS, RTK, estaciones totales, para realizar el levantamiento. Depende cuán grande es, ¿no? ¿Quién sabe? Un par o un 3, 4, 2 rovers, 3 rovers o 1, 2, 3 estaciones totales solucionan el levantamiento catastral. También distanciómetros y cinta métrica para verificar. Los sensores admitidos nos dice que son más o menos 5 centímetros. Algunos dirán, uy, es que es mucho. ¿Quién sabe si parece ser en algunos casos un poco demasiado, pero en algunos casos será prudente, pero la guía nos dice que los sensores admitidos van a ser más o menos 5 centímetros. Y se tiene que realizar fotos de frente, laterales, con vista de la vía de nuestro levantamiento catastral. Ahora, ¿qué datos vamos a levantar? Muchas veces no sabemos qué datos vamos a levantar. La guía nos dice,
En los datos generales tienes que levantar ese tipo de documentos, nombre de villa, nombre de casa, el código catastral, el código del espacio, de la unidad catastral. Cuando lean UCA, en todo momento hay UCAs, UCA. En todo momento hay UCAs en la guía nacional. Obviamente nos da una terminología al inicio de qué significa cada abreviatura, pero es unidad catastral. Entonces nos empieza a dar la guía estos parámetros de qué cosas debemos almacenar en nuestras, qué datos tenemos que almacenar en nuestra base de datos alfanumérica. Eso está acá. Eso está acá. Y eso es muy útil, les comento. En lo personal, como desarrollador de sistemas catastrales, mi persona, muchas veces cuando estás en un catastro, en mis primeros catastros, ¿cómo desarrollamos? ¿Qué datos almacenamos? Entonces, nadie sabe. Y muchas veces los funcionarios te dicen, tú deberías saber. O sea, yo de cómo voy a saber. Entonces, estoy como ahí, ¿no? Entonces, estamos en la cuerda floja. Algunas veces les va a tocar como consultores eh, estar en esa situación de que vas a un catastro y esperas que ellos sepan, en los que administran el catastro, sepan mucho más y te puedan guiar, pero muchas veces saben mucho menos y ahí, ¿no? Empezamos. Pero la guía nos da en la encuesta catastral, nos dice qué datos debemos tomar. Hace un momento les hablaba de las dimensiones. Aquí es donde dice el RMSE, el root mean square error, el error cuadrático medio tiene que ser más menos 5 centímetros. En lo posible que sea menor, dice, ¿no? Menor o igual a más menos 5 centímetros. Si es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, genial. ¿Sí? Ok. Aquí están, nos da los datos, nos da un diccionario de datos de qué datos debemos almacenar en nuestra base de datos a nivel del lote. De construcciones están mucho más abajo, ¿sí? De construcciones están posteriormente. Existe un trabajo de gabinete donde vamos a organizar los documentos y muchos de estos datos en los catastros del PMGM, del Programa de la Mejora de la Gestión Municipal, se han recopilado la información y se ha escaneado y se ha almacenado dentro de la geodatabase. O sea que era una tarea muy interesante y muy difícil también. Pruebas de consistencia, información gráfica, control topológico en todo momento, la carga de la información al sistema catastral, ya en común trabajo de gabinete, carga de fotografías al sistema y asignación del geocódigo. ¿Alguna vez han escuchado hablar del geocódigo? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona el geocódigo? El geocódigo es un identificador alfanumérico de los objetos geográficos, las UCAs, de la unidad catastral, a través de las coordenadas UTM. Entonces, ¿en qué consiste el geocódigo? Miren, tenemos acá un componente de un grupo, dice aquí la zona UTM, zona 20, zona 19, zona 21, 19, 20, 21. Las coordenadas del vértice. Aquí entra la coordenada este-norte. Este-norte no alcanza, obviamente, pero está de 1000 por 1000 metros. Entonces, las tres primeras coordenadas de la coordenada X y las 4 primeras coordenadas de la coordenada norte. Bueno, los 4 primeros caracteres de la coordenada norte, ¿sí? Los 3 primeros caracteres de la coordenada este y los 4 primeros caracteres de la coordenada norte. Y lo voy a mostrar en un pequeño ejemplo. Y hay que dividir las hojas en 1000 por 500 metros y va a tener una zona norte y una zona sur, que va a entrar aquí un valor, o S o norte o sur, una S o una N. ¿Sí? Un número de cuadrícula, entre los números de cuadrículas que se va a volver a dividir en 1 a 50, puede ser cualquier número, y el objeto geográfico va a ser al final el predio. Este predio puede ser cualquier elemento, puede ser el predio, puede ser un polígono de vía, puede ser un área urbana, o sea, un polígono público también, cualquiera. Puede ser el objeto geográfico, que va a ser el predio. Y posteriormente, los datos de la propiedad horizontal, bloque, piso y la unidad de la propiedad horizontal. Y para las propiedades horizontales, también tiene el desglose del geocódigo para cada uno de ellos. ¿Sí?
¿Cómo funciona el geocódigo? Aquí está en la Guía Nacional de Catastro. Vamos a revisar. Aquí está, el geocódigo. ¿Sí? La asignación del geocódigo. Entonces, claro, nos da los detalles en qué consiste, ¿no? Nos dice que es realizado tal cosa. Y más abajo, la geocodificación catastral. Nos habla del geocódigo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la estructura del geocódigo? Dividimos entre 1000 por 1000, luego 500 por 1000, 500 por 1000 y después 100%. Uno le asignamos norte, al otro le asignamos sur, nos da ya la estructura del geocódigo. Aquí tengo en mi ArcGIS, por ejemplo, aquí estoy con mi ArcGIS y puedo ver acá, digamos, aquí es un levantamiento catastral, ¿sí? Aquí un levantamiento catastral ya con una de las grillas de subdivisión, puedo quitar las grillas, voy a hacer aquí por decir, cualquiera de estos predios, ¿sí? Voy a ver aquí, digamos, eh, aquí voy a mostrarles, por ejemplo, esta referencia catastral es el geocódigo. El geocódigo, miren, está estructurado de esta manera. Al principio está UTM-19, que sería la primera parte. Luego 809, que serían los 3 caracteres de este. Los 4 caracteres de norte, de la coordenada norte. Y aquí me está diciendo, de la cuadrícula es norte o sur, este es norte. Los valores siguientes son de la cuadrícula del 1 al 50. Aquí es 0,8. Y posteriormente tengo acá los valores, por ejemplo, del 0,10 hasta acá está este valor de del predio, en el manzano, qué número está ocupando en el manzano. Y luego ya al final es el valor de la propiedad horizontal, ¿sí? De la propiedad horizontal. Sí, es así como está estructurado el geocódigo. Sí. ¿Se ha visto esta parte? Por favor, si me confirman, ¿se pudo ver un poquito? Sí, ¿se pudo ver esto del geocódigo que les mostré hace un momento? No sé si funcionaba bien este zoom que tiene mi pantalla. ¿Se pudo ver? ¿Alguien me confirma que sí pudieron ver? Ah, ya, perfecto, gracias. Si se pudo ver, ah, ya, perfecto. Ya, sí, entonces, eh, este va a ser para nosotros el geocódigo. Andrés, si dices si es la clave de catastral, en este caso podemos utilizarlo como nuestra clave catastral, así como nuestro código catastral, nuestro código catastral que lo teníamos anteriormente en el Reglamento Nacional de Catastro, donde nos definía código de país, de municipio, después de distrito, manzano, predio, y la propiedad horizontal, pero ahora nos lo da con las coordenadas. Miren por favor acá las coordenadas. Por decir, si yo hago un clic, bueno, de este he hecho clic, y nótense aquí las coordenadas que no se ven, pero son las 3 primeras coordenadas este y las 4 primeras coordenadas en norte, las que están aquí, UTM-19 o 20, 21, lo que fuese, y ya las coordenadas, luego, como lo explica la Guía Nacional de Catastro. ¿Sí? Y nos da no es como muy difícil de entender, pero es como para leerlo un poquito y ya ves la estructura. Y aquí nos dice cómo cómo se estructura el geocódigo, pero básicamente es eso. Ya es dividirlo en cuadrículas, como nos dice estas cuadrículas que vamos a tener, donde tenemos UTM, la zona UTM, las coordenadas del este-norte, las primeras 3 y las primeras 4 de norte, de la hoja de la cuadrícula norte o sur, y así y entre la cuadrícula que hemos dividido, qué hoja nos toca del 1 al 50, en qué hoja está tal cuadrícula, y el objeto del predio. Entre el manzano, qué número es el objeto que tengo, que es el predio, y será el 1, 2, 3, 4, y así, 001, o el 10, 010, así. Y luego ya del bloque, piso y propiedad horizontal. Ya, perfecto. Seguiremos.
Bueno, el control de calidad de toda la información, el armado de carpetas catastrales y una exposición pública de resultados ya en una etapa de gabinete. La valoración catastral, bueno, la valoración catastral es el valor fiscal que establece el municipio al asignar a cada valor relacionado a los valores del mercado inmobiliario. La situación actual del GAM puede ser las siguientes, cualquiera de estas tres. Por decir, en este gobierno autónomo municipal están realizando el cálculo de base imponible. Esto en función a zonas homogéneas por la metodología de autoavalúo, que es lo más típico, lo más normal que se esté realizando en un municipio. Este cálculo de la base imponible en función a las zonas homogéneas. Perdón, un poquito, error de typeo, ahí está, un error, ya he visto. Cálculo del valor catastral puede ser en función al Reglamento Nacional de Catastro Urbano, que podría estar también, u otro sistema no conocido, pero lo normal es cualquiera de estos dos. En la valoración catastral se va a considerar el valor del suelo, valor de la construcción, mejoras y el observatorio del mercado inmobiliario, así como las tipologías de edificaciones. Para ello, les dejo unas tablas, aquí en los documentos varios, les dejo unas tablas de valoración catastral. Estas tablas de valoración catastral, en esto que dice hoja 3, es si el municipio tiene para calcular, digamos, el valor en función a la zona homogénea, y es así como están acá. Esta es una tabla de valoración catastral que, bueno, que de un municipio cualquiera, como ejemplo, y cuánto es el valor del terreno por cada uno de los materiales, por las zonas, etcétera. Y al final aquí se lo puede realizar un cálculo del valor catastral para luego pagar el impuesto. ¿Sí? Así que, bueno, todos estos detalles un poquito más extenso lo hacemos en nuestro curso de creación de sistemas catastrales. Perfecto, y hablemos del sistema informático catastral. El sistema informático catastral nos dice que debe contemplar tecnologías predominantes, las tecnologías actuales, de acuerdo a la temporalidad en la que se desarrolle y que tenga la posibilidad de escalar en el tiempo, ¿sí? No nos dice, no nos da nombres, ¿no? No nos dice esta o la otra. Nos dice que tienen que ser tecnologías predominantes de acuerdo a la temporalidad en la que estamos desarrollando el catastro. Al sistema catastral se lo define como aquel que tiene la capacidad de gestionar información gráfica y alfanumérica en una sola plataforma que permita actualización y mantenimiento de la información generada. El sistema de catastral nos debe permitir realizar lectura, edición, almacenamiento, gestión de datos geoespaciales, análisis y generación de mapas e informes gráficos. La guía nos dice, la base de datos gráfica tiene que tener soporte de datos vectoriales, punto, línea, polígono, soporte de datos raster. Y la base de datos alfanumérica tiene que almacenarse letras, caracteres en general, datos de tipo blob, de tipos de relaciones, datos de tipo adjuntos, etc. El soporte de lenguaje SQL, ¿sí? Para poder realizar consultas. Y la capacidad de ser administrado por un DBMS, llámese Postgres, llámese SQL Server, llámese Oracle o cualquier administrador de base de datos. El sistema catastral tiene que responder a diferentes ISOs, estándares ISOs, y así que nos da estos ISOs que tienen que cumplirse para la calidad de nuestra información catastral. El sistema catastral tiene que gestionar el levantamiento catastral. Hemos hecho el levantamiento de predios, construcciones, hemos levantado mejoras, hemos levantado propiedades horizontales, todo eso tiene que almacenarlo. Red geodésica tiene que almacenarlo. Entonces, imágenes satelitales, fotogrametrías dron, tiene que almacenarlos. Nos tiene que permitir la inserción, actualización de datos catastrales, administración de base de datos, etcétera. Nos habla de modularidad. El sistema catastral tiene que tener esta modularidad. Ojo con ello, que es una cosa difícil de implementar, ojo, que no es sencillo. Entonces, la administración del sistema, desde un módulo, tiene que tener una oficina virtual, llámese una página web, y un módulo impositivo
para pagar los impuestos y un módulo de aplicativos móviles. Obviamente no lo cierra, no nos dice, tienes que tener sí o sí, no lo dice, pero ya nos recomienda. Eso está acá. Eso está en el apartado 6, donde nos dice modularidad del sistema. Dice, tiene que permitir registro catastral, datos geográficos, valoración que permita, datos históricos, inspecciones. Nos habla de la oficina, modularidad opcional, oficina virtual, gestor impositivo y aplicaciones móviles para la administración del sistema. Entre la modularidad indispensable, tenemos estas. El registro catastral. El registro catastral es algo que sí o sí lo vamos a tener. Donde permita las mutaciones, registros nuevos, anexiones, etc. El módulo geográfico, ¿dónde está nuestro mapa? Sí o sí lo vamos a tener. La valoración catastral, para el cálculo del valor del terreno, valor de la construcción, etc. Los datos históricos, almacenarlos. Esto podemos realizar en ArcGIS con una base de datos de tipo ArcSD. Y las inspecciones realizadas, tenemos que programar inspecciones, un módulo de inspecciones. Entonces, esta modularidad es indispensable. Esta modularidad que está acá, que nos lo menciona, módulos del sistema. Y nos da una modularidad opcional, nos dice, de manera opcional, puedes tener tu oficina virtual, tu gestor impositivo, tus aplicativos móviles y tu administración del sistema. De manera opcional. Si no lo tienes, no hay problema, pero sí o sí tenemos que cumplir este apartado de acá, ¿sí? Sí, el sistema catastral nos tiene que permitir registros nuevos, división, partición, fusión, cambios de nombre, actualización de datos catastrales, emisión de certificaciones catastrales, emisión de certificado de datos técnicos, emisión del plano. ¿Qué otros tipos de certificaciones contamos en el municipio? El sistema nos tiene que permitir. Tenemos aquí para un trámite de registro nuevo, para un trámite, cómo se tiene que elaborar, un flujo de trabajo nos lo muestra, los pasos a seguir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para realizar. Y eso está aquí en la guía a la parte final, ¿sí? Un módulo de trámites y nos habla al final de ese apartado. Y ya pasa al siguiente apartado después de este cuadro de cómo tiene que ser el flujo de trabajo. Y nos ha hablado de todos estos detalles catastrales. Ya estamos terminando, queda el último punto, la supervisión de la información catastral. Una supervisión, en todo momento la guía nos dice, tiene que haber una supervisión, llámese por parte del cliente o llámese por parte del gobierno autónomo municipal, tiene que haber una supervisión, ya sea un consultor o ya sea un equipo multidisciplinario, el cual pueda dar la supervisión a la información de levantamiento catastral en todas sus etapas, desde la parte inicial, desde geodésica hasta el sistema catastral. Entonces, una supervisión de cada una de las etapas de nuestra información catastral. Bueno, gracias. Y por favor, una zona de consultas que tengan. Básicamente se ha sintetizado lo que dice la guía nacional. Obviamente que hay mucho por desarrollar. Ahí mismo habla de muchos detalles de cada uno de los aspectos que hemos mencionado. Pero básicamente es eso, lo sintetizado. Si tienen consultas, por favor, escríbanlas. Andrés, aquí estoy viendo las consultas. Dice, para la aprobación de planos catastrales, la precisión que se maneja es la misma para todos los países de la región. Cada país tiene sus propias reglas. Cada país tiene sus propias normativas, leyes, etcétera. Así que seguramente si estás, Andrés, en otro país fuera de Bolivia, otra es la regla. En Bolivia es lo que hemos hablado, esta guía nacional, y seguramente en el país de que estás es otro. Como das, por ejemplo, Ecuador, en sus sectores urbanos 50 centímetros y en el rural 3 metros. Seguramente, muy posiblemente, pero
Aquí en la guía nacional nos habla, ¿no?, de las precisiones y en un momento lo dice 5 centímetros, menor a ello, pero puedes estar por ahí más o menos 5 centímetros. El geocódigo es como clave, Andrés. Sí, se podría utilizarlo como la clave, pero hasta que se consolide, seguramente va a pasar un tiempo todavía. Pero de momento todavía utilizamos los códigos catastrales que los conocemos, distrito, manzano, predio y también los datos de la propiedad horizontal. Zolando, en el tema de red geodésica, ¿cuál es la mejor opción utilizar como la maneja el IGM? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, para en temas de geodésica, la guía ya nos da los lineamientos. Los lineamientos son los siguientes, y que es la forma en la cual tenemos que hacer. Nos dice 2 vértices de primer orden, monumentalos y ajustarlos 48 horas, siempre y cuando no haya vértices cercanos. Si no hay vértices cercanos del IGM, por ejemplo, aquí en Cochabamba, yo estoy en Cochabamba, Bolivia, si empiezo un municipio cercano, prefiero trabajar directamente con la red IGM que tenemos en Cochabamba. Pero si nos vamos a un municipio lejano, ya 50 kilómetros, 100 kilómetros, no sé, en línea recta, entonces sí que tengo que colocar 2 puntos de primer orden, 2 vértices, y luego ajustar los demás en función a ello. Y la guía nacional nos lo muestra eso, está en el apartado de red geodésica. Bueno, si tuviésemos un poquito más de tiempo, sí que se los muestro a detalle cada aspecto, pero sí que es bastante interesante esa parte. Pero bueno, continuaremos, pero sí que nos habla de esa parte. Nos dice lo que les había mencionado hace un momento, de que tienes que sesionar 48 horas. Monumentación y señalización. Hormigón ciclopio. De geodésica. Aquí nos dice cuánto tiene que ser tu PEDOP, ángulo. Aquí está. En esta parte, miren. Dicen 48 horas nos da acá. Dice, durante las observaciones se medirá un croquis, fotografía de dicha medida reflejada del registro de observaciones GPS. El tiempo de observación para el enlace a la red margen Sirgas será mínimo 48 horas. Esta actividad cuando se trata de estaciones pasivas y se realiza un mínimo de 4 equipos simultáneos, para el cálculo se utilizará efemérides, etcétera, etcétera. Sí, nos da ya los parámetros. Perfecto. Mi pregunta, ingeniero, ¿se realiza la nivelación geométrica de ida y vuelta con nivel de ingeniero? Claro que sí. La altura que se nos proporcionó, los receptores GNSS. No, la guía nacional te dice, tienes que ir a sacar de los bancos de nivelación del IGM. ¿Dónde están las redes del IGM? Un minutito. Alexa, stop. Nos dice, tienes que ir a sacar los bancos de nivelación del IGM. A ver, ajuste con las de alturas. Aquí está. Nos habla la nivelación geométrica, en esta apartado está, miren. En esta apartado está. Nos dice que tiene que ser una tolerancia de segundo orden y tiene que ajustarse por mínimos cuadrados. Por aquí está, pero. Sí, en aquí está, pero dice que tienes que ir a los bancos de nivelación del Instituto Geográfico Militar, de ahí obtener la altura y a partir de esa altura y nivelar a partir de ello. Claudio, ingeniero, el cálculo de zonas homogéneas se los realiza con el geodato, con el geocódigo, con el geodato de zonas homogéneas. Bueno, el tema de las zonas económicamente homogéneas, las zonas tributarias se los realiza en función a encuestas, ¿no? En función a los servicios que se tienen en el manzano. Entonces, eso es en el estudio de zonificación y evaluación zonal, el estudio de las zonas homogéneas. No es algo que nos puede dar el software directamente, sino que se hace un estudio que se llama zonificación y evaluación zonal. Alfredo, es necesario que certifique el IGM la red geodésica, porque muchos municipios piden certificación. Si no habla la guía, no habla la guía nacional, no nos dice, tiene que certificarte el Instituto Geográfico Militar, no lo dice. Lo que sí dice es que tenemos que ajustar a la red geodésica IGM. Nos dice que en el procesamiento de ajuste de coordenadas, aquí nos da, los datos tienen que estar en Zinex, nos dice que tiene que ser los valores estadísticos tienen que estar aprobados aquí.
Los valores residuales, elipsoides, dólares, matriz, varianza tienen que estar aprobados. Los test estadísticos tienen que estar acá, con un tipo de solución fixed o fija, y no nos dice tienes que tener certificación del IGM para que tu red geodésica sea válida. No lo dice. Entonces, no, la guía nacional no lo toma como un requisito. Buenas noches. Municipios exigen el sistema catastral sea libre. ¿Existe algún software libre de sistema catastral para administrar los datos? No lo sé, yo la verdad desconozco. El Instituto Geográfico Militar tiene su sistema catastral que se llama, no me acuerdo qué se llama, pero tiene el IGM, su instituto, su sistema libre. Yo desconozco de sistemas libres que haya en Bolivia, pero imagino que habrá por ahí en el mercado. Imagino, pero desconozco. Los que sí, tiene, el IGM tiene también inteligencia geoespacial que está en Santa Cruz. Nosotros tenemos también otro sistema catastral desarrollado por nosotros que está en ArcGIS Desktop, en ArMap ahora mismo, y que ya estamos migrando a ArcGIS Pro. Bueno, Edwin. Sí, Inge, no hay red de nivelación cercana. Se puede hacer si se trabaja con alturas elipsoidales de los GPS. Mira, yo te puedo decir que sí, pero la guía nacional nos dice que tenemos que buscar un banco de nivelación del IGM que está partiendo de como origen en en Arica, en Chile. Pero nuevamente, es algo que se puede ver, ¿no? Tal vez seguramente tener la altura ortométrica basada en las ondulaciones geoidales, en el ajuste del procesamiento de la red geodésica con un modelo geoidal, llámese GM296 o 2008, y podríamos partir de ahí, pero eso ya siempre y cuando se pueda coordinar con el gobierno autónomo municipal. Pero lo que la guía misma dice, y como lo decimos ahora de la guía, es partir del banco de nivelación. Y te soy sincero, esos BMs del banco de nivelación muchas veces no existen, no hay, pero se puede coordinar en función de una altura ortométrica basado en el modelo geoidal EGM 2096 o 2008. Ese cálculo de esa altura ortométrica podríamos partir con ello y nivelar con ello. Yo soy parte del que dice, sí, se puede hacer eso, pero la guía no lo dice, ¿no? Y es algo que con el cliente, con el gobierno autónomo municipal, se puede coordinar, porque los bancos de nivelación pueden estar muy lejos para poder arrastrar. Perfecto. Pues muy bien. Bueno, mientras siguen escribiendo sus consultas, nosotros tenemos bueno, les han mandado de nuestro curso de creación de sistemas catastrales. Así que por estos meses que el día del trabajo nos han estado preguntando varios, rebájenos. Nosotros cobramos 1.000 bolivianos de nuestro curso de creación de sistemas catastrales. Si tal vez alguno de ustedes nos ha hecho alguna cotización en ese curso. Utilizamos tecnologías ArMap, ArcObjects, Python y bueno, es una solución catastral, es un curso donde tú puedes crear tu propio sistema, no necesariamente un sistema catastral, tú puedes enfocarlo en lo que tú quieras, donde te damos las herramientas. Así que en esta semana estamos de promoción por el mes del trabajo, la primera semana, la siguiente semana. Eh, Así que si gustas, te contactas con nosotros y te van a hacer el descuento del 50% porque estamos con un descuento del 50%. Nuevamente, y por otro lado, algunos nos han mencionado acerca de la certificación de este webinar. Claro que sí, contáctense con nosotros en, bueno, días laborales, se les va a emitir la certificación y les van a cobrar alguito de un tax para un montito para que se los envíen físicamente y la impresión también, o si va a ser digital, pero coordinen esto con nuestra oficina, por favor, ¿sí? Ellos les van a dar detalles. Luis, ¿podría compartir nuevamente el link de los materiales? Claro que sí. Se los voy a compartir nuevamente el link del material que estaba por aquí. Guía Nacional de Catastro. Sí, y básicamente es ello lo que habla la guía, ¿sí? Entonces, se los publico, se los paso al chat. Ok, así que recuerden
Les voy a mandar a todos el mensaje. Ya, se no entra. Ahí está. Sí, perfecto. ¿En qué municipio tiene buen sistema de catastro? ¿Sabes? Todos los municipios grandes como Cochabamba, La Paz, todas las ciudades capitales tienen un buen sistema de catastro, pero son sistemas que con los años han desarrollado. Así que no sé si estarán en la venta, tal vez nadie sabe ni cómo manejarlo, cómo crear uno nuevo. Pero los municipios tienen un buen sistema catastral. Yo el de Cercado lo vi algunos municipios grandes y yo dije, hombre, esto es mucha cosa, así, cosas muy interesantes. Bueno, bueno, pues nada, entonces nos vamos despidiendo. Nuevamente les recuerdo, así que la certificación, nos escriben por favor a nuestro número de la empresa en estos días, bueno, días hábiles después del 1 de mayo. Y también, si alguno gusta pasar nuestro curso de creación de sistemas catastrales, estamos en promoción. Así que tienen todo disponible. Pues nada, les he podido ayudar un poquito con la guía nacional, algunos no sabían de ello, ahora ya lo saben, y tenemos este video que va a ser subido y los vamos a compartir por nuestros grupos de WhatsApp. Los veo en otro webinar, hasta pronto, espero que hayan aprendido mucho, que yo me ha gustado la guía nacional. Hasta pronto, saludos a todos, gracias a todos, nos vemos en un siguiente webinar.